a En las Noticias de Hoy. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast número... El noticiero. El noticiero. Número 5. Aquí están los Muppets con ustedes. Número 5. Bueno, número 5. Estamos comenzando con un nuevo podcast aquí junto con Claudio Rojas. Y, oye, tengo que decirles la verdad. Esto ya... Estamos grabando 2 podcasts el mismo día. Sí. Y el podcast anterior nos dejaron como colgado, les pedimos disculpas. Los chicos públicas. Lo que pasa es que aquí siempre, como les decimos, todos nuestros podcasts terminan de una forma que nosotros no sabemos. Ellos se encargan y se preparan. Y finalmente, al terminar el podcast, grabamos 50 minutos de podcast. Sí, se nos pasó la mano igual. Y nos dicen, no grabamos nada, se perdió el audio. Y nosotros quedamos plop. Y en realidad nos estaban engañando. Nos habían engañado, se había grabado todo, pero era la forma de generarnos la presión, el susto para que pudiésemos. Así que los despedimos y contratamos una nueva producción. Sí, ahora ya no está con nosotros DJ Brócoli, sino que se fue DJ Brócoli. Firorido. Y Tío Lurris también no está. Tío Lurris. Hemos contratado al Huataca. Así que ya estamos aquí, listos para comenzar nuestro nuevo podcast de hoy, que tenemos como tema Factor X. Oye, qué buen tema. No, el tema pasado estuvo muy bueno. Sí, espectacular, ¿no? Sí. Pero nos dijeron algo. ¿Ah? Ahora depende de ustedes si encuentran que es así. Nos dijeron, oiga, se fueron a la profunda. Sí. Es como que nos fueron muy en lo revelacional. Sí, tal vez sí nos fuimos muy en la profunda, que a mí me gusta por lo menos, pero... Ya, pero a la gente le encanta. Pero si se aburren... Sí, si no les gusta que nos vamos tan a la profunda, usted nos dice. Hay que entretenerlos también, porque hacerle show, sí, hay que entretener a la gente, ¿no, Pastor? No, show no. Somos nosotros, así, a veces somos fome. Sí. Y la verdad y la gente, si nos quiere escuchar, nos va a escuchar por lo que tenemos que decir, ¿no? Así que, bueno, vamos a la intro y ya comenzamos con nuestro nuevo podcast de hoy. Ya estamos de vuelta y bueno, Factor X. Factor X. Episodio número 5 de nuestro podcast. Esta es la primera temporada. Para todos los que nos están viendo, si esta es primera vez que estás con nosotros, vuelve atrás, escucha los demás episodios que sin duda te van a gustar. Todos van conectados. Uno va conectado. Sí. Y van increchando de cosas. Bueno, lo hablamos en el episodio pasado, como que todo va conectando hacia dónde vamos y eso me encanta, Pastor. Este episodio, Factor X o X Factor, como X-Factor. Hay un programa por ahí que daban de Oye, y no, la verdad es que no despedimos de DJ Brócoli, sigue con nosotros. Sí, ¿cómo se dice? Ahí se presenta DJ Brócoli. Muy famoso. Escuchemos, Pégate un grito, Ya. Mira, ese aplaude solo. ¿No? El ego lo tiene por allá arriba. Pucha. Bueno, ahí escuchamos a DJ Brócoli que va a hacer su presentación de hoy. A ver. 3, 2, 1. La caballería, ¿qué es? ¿Caballeriza? Partieron. Bueno, Factor X, todos poseemos un don que nos hace únicos e irrepetibles. Eso es el eslogan que nosotros tenemos a nuestro código llamado Factor X. Y también es la maravilla también de la creación de Dios, el hecho de que no exista un ser humano igual al otro. Exacto. Lo que hace también, creo yo, como imposible la clonación o ese tipo de cosas. Bueno, esa es otra discusión, Pastor, pero... Ese es un tema para otro podcast. No quiero entrar en controversia sobre esas cosas, pero... De hecho, ¿sabías tú que cuando Dios toma a Adán, le saca una costilla y clona a Eva? Ya, pero Eva era mujer. Pero la clonación no tiene que ver con el sexo. Bueno, otro tema. Si les gusta hablar de esto, vamos a hacer un podcast de controversia. Oye, ¿y sabes tú lo que es el Factor X?
Te pillé. No se preparó para esta clase de hoy. Farzo. El factor X es el espesor de tu sangre. Eso se refiere. La ciencia dice que nuestro factor X es el espesor de nuestra sangre. Que es como una huella digital. Es como una... Como el ADN. Como el ADN. Es como una marca genética que hace que cada uno de nosotros tenga una consistencia en la sangre distinta a otro. Y ese es nuestro factor X. Nos hace distintos. Todos somos diferentes. Lo hermoso de esto, Claudio, es que si podemos llevar esto y llevarlo al plano de la iglesia, claro, nos encontramos con muchas posibilidades de servir a Dios. Buenísimo. Ninguno es igual a otro. Son irrepetibles. Y eso también dice que también cada uno de nosotros tiene un don, Sí. que en el don en el que tú te muevas vas a ser el mejor. Claro. Fuiste diseñado para algo, un propósito. En ese llamado al que fuiste diseñado a ejercer tu don, nadie te puede reemplazar. Cuando hablamos de don, hablamos de un regalo de Exacto, Dios. regalo, ¿cierto? obviamente, sí. O la dádiva también dicen las versiones Sí. antiguas. Un regalo que Dios nos da a cada ser humano, ¿verdad? Y cuando lo llevamos al plano de iglesia, como usted bien lo dice, me gusta pensarlo de esa forma. Vino a mi mente, pensando en este tema, el hecho de que somos como iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice Pablo, en todos Colosenses nosotros capítulo miembros. 1, y todos somos miembros, los unos de los otros somos miembros de este cuerpo que es la iglesia, y Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Y pensaba precisamente en eso, o sea, cada uno es miembro. Pablo habla en Romano, habla en Corinto, como que repite esa historia, y a ambos les explica lo mismo. Por ejemplo, el tema de si uno es ojo, ¿por qué? Y no quiere ser ojo, no, yo no quiero ser ojo, yo quiero ser oreja. Y eso, oye, eso habla muy fuerte, porque si tú lees detrás de lo que la escritura enseña, detrás, el intento, los que estudian un poco la semántica de la Biblia saben que hay un intento en cada palabra, ¿no? Y detrás del intento, lo que Pablo está diciendo es, hay que entender que cada uno de nosotros tiene un llamado particular. Y no es bueno que nosotros querramos el llamado del otro. Y eso pasa mucho en la iglesia. Yo muchas veces, es muy común, es más común de lo que uno piensa, encontrar imitadores del don de otro. Yo me acuerdo, a lo mejor tú no te acuerdas porque eras más chico, pero no tan chico. Ya, pero ¿de qué? Sí, a ver, sí me acuerdo. Los imitadores de Gigi Ávila, por ejemplo. No me acuerdo. Había gente que hablaba como él. O sea, predicaban. Gigi Ávila es un predicador, un evangelista muy conocido. Sí. Un hombre muy usado, un latino muy usado, ¿no? Porque siempre hablamos de los gringos, ¿no? De Jimmy Swaggart, de Billy Graham. Claro. Pero nosotros teníamos nuestro Billy Graham latino, que era Gigi Ávila. Un hombre tremendo, con un don de milagros, sanidad impresionante y una forma muy particular de predicar. Era muy particular para predicar. Y hubo una generación completa que hablaban igual. Yo conozco chilenos que hablaban así como medio puertorriqueños y hablaban idéntico, no entendiendo, y aquí es donde voy, no quiero hacer mofa de ellos ni nada de eso, pero no entendiendo que ellos tenían algo muy poderoso de partirse. Claro. Y lamentablemente, mirándolo así, los que nos ven por la televisión, los que nos escuchan por la radio no saben lo que estoy haciendo. ¿Por la radio? Por la radio. Bueno, por fe, tenemos que creerlo. Por el podcast por Spotify. Es que estoy poniendo una mano frente y ocultando mi mano tras la otra. Sí. Y a veces el don nuestro es mucho más poderoso que la sombra que nos estamos haciendo con la imagen de otro. Porque claro, ponemos al otro y nos ponemos detrás queriendo imitarlo. Claro. Y no nos damos cuenta que tenemos un don que nos hace únicos e irrepetibles. Y que somos ese factor X que Dios colocó en nosotros, es único. Y es mejor que cualquier otro. Pero el problema está en descubrirlo. Encontrar tu factor X. ¿Y qué cree usted? Yo entiendo, o sea, todos vivimos algún proceso en nuestra vida de tratar de descubrirlo, por decirlo así. O el llamado, o el don, o el talento, o etcétera, ¿cierto? Como quieran llamarlo.
aunque quizá pueden ser distintos, también depende Sí. de lo que hablemos, el contexto, pero ahora en este contexto, ¿verdad? Estamos en esa búsqueda, digamos, o cuando estuvimos en esa búsqueda, ¿qué elementos cree que son como fundamentales para descubrirlo? Como, o sea, ¿qué consejo le darían? O sea, los 5 tips para, ¿me entiendes? Yo soy mucho de tips. Los yo 10 soy- códigos lo siento. del líder, ¿no? Soy mucho de tips y cosas, pero así como un joven que está en este momento, o adolescente joven que quiere servir al Señor Sí. y está en esa búsqueda, en ese descubrimiento, entiendo A que to- quiere imitar A todos nos pasó. porque todavía no está, tal vez no ha Exacto, descubierto. exacto, sí, sí. El problema es cuando Sí, ya ha pasado cuando mucho tiempo. tratan de hacerse sombra con esa persona, Claro, ¿no? claro, ahí ya es un problema. Mira, yo al principio de mi ministerio, uno siempre tiene referentes. Sí. ¿no? Siempre hay muchos referentes que hoy día es más fácil. Mm. En mis años, tú no ibas al internet y escuchabas una prédica como hoy. Tú comprabas un cassette. Sí. Yo igual usé cassette. Imagínate lo que estoy hablando. Igual ¿ah? usé cassette yo. Entonces tú pescabas, llegaba el cassette, lo ponías en tu Walmart o en tu Sí. casetera, pum, y escuchabas la prédica de alguien. Probablemente escuché tantos predicadores que nunca los conocí en persona, no tenía idea más que una foto, y después nace el internet y comienza esta multiplicación de ver referentes y todo. Ujú. Y cuando tú comienzas en la búsqueda del Señor, por lo que tú tienes, el don que está en ti, lo primero que tienes que tener, tip número 1, Ajá. fe en ti, Mm. creer en ti. Está bien tener fe en Dios, pero además tienes que creer en ti, creer que tú eres la persona a que Dios escogió para algo grande. Sí. Yo siempre fui como muy creyente de mí. Mm. ¿no? No es que esto no quiero que suene como egocéntrico ni No, no, vanaglorioso, para nada. ¿no? Pero yo siempre Entiendo creí lo que que Dios se tenía algo conmigo. Sí, sí. ¿no? De hecho, había mucha gente a mi alrededor que decía que no. Ujú. Sí. Los que conocen mi historia más de cerca saben que cuando yo comencé la iglesia, todos nuestros líderes, yo era la última opción. Sí. Pero yo creía en lo que estaba en mi ADN, sabía lo que Qué bueno había. que lo dice, porque seguramente hay muchos que nos ven y están en ese proceso de descubrimiento y dicen, ¿cómo Dios me va a usar a mí? O ¿cómo, Claro. cómo Dios va a hacer algo conmigo? Si yo soy acá, o yo tengo esto, yo acá. Yo era pésimo para la lectura. Odiaba el lenguaje, en esos años era castellano. Odiaba leer, me mandaba a leer libros, no los leía, me veía las películas o le decía a alguien que me lo contase, me reía los resúmenes para hacer las pruebas. Y si me tenían que poner un rojo, no me importaba. El rincón del vago. Es claro, es rico. Pero. Bueno. Pero me pasó esto. Vente, la referencia. Estamos Cuando empecé a guateando. descubrir lo mío, cuando empecé a descubrir mi llamado, vino hambre. Mm. Hambre. Y es súper importante, es clave en esto, escuchen esto, es clave descubrir el llamado. Mm. La Biblia dice que hay 2 cosas que Dios nunca te va a quitar. El don y el llamado. Sí. Son irrevocables. Son irrevocables, dice la Biblia. O sea, te los da y no te los vuelve a quitar. Ujú. Vas a morir con el don y con el llamado. El don es el regalo, la habilidad, el talento, la capacidad que Dios te da. Esa espiritual. claro, Sí. es algo del espíritu, ¿no? Pero también es algo que tiene que ver con tu habilidad natural. Porque tú sabes que hay 3 tipos de dones. Están los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Los dones del Espíritu Santo solamente vienen cuando tú recibes al Espíritu Santo. Claro. Los dones del Hijo son los ministerios. Los dones del Padre son esas habilidades que tú traes ya de natural. Ujú. ¿no? La habilidad por la música, por el canto. Como talento le diríamos Exacto, normalmente. los talentos, ¿no? El don de presidir, dice la Biblia, el don de Administrar, servir, sí. administrar. Son dones que uno trae por naturaleza, por natura. Aparte de eso, viene el llamado. Yo aprendí algo. Llamado y don, como son irrevocables, cuando tú los descubres, llamado más don o regalo es igual propósito. Nice. Llamado más don igual propósito. Bueno, anoten Sí, ahí. Sí, llamado, Más don. pongámoslo aquí, llamado abajo. más don igual propósito. La clave. Está muy bueno. Slash Mike. No, Todos los derechos reservados. todo eso reservado. No, ¿qué pasa? Que cuando tú no descubres tu llamado, no tienes propósito. Cuando tú no descubres tu don, no hay propósito. Porque finalmente el propósito lo encuentran o lo trabajan o lo desarrollan aquellos que han logrado descubrir su factor X. Y su factor X tiene que ver con esto. Con conocer tu capacidad de algo que Dios te dio Ujú. y de una tarea específica que Dios te Sí. entregó. O sea, Dios te da un don.
Y a ese don le agrega Dios el llamado. Claro. Porque el llamado está condicionado al don. El llamado, la tarea. Exacto, la tarea. Está condicionada al don. Dios nunca le va a dar un llamado a alguien sin darle el don. Claro, ¿cómo me manda a hacer algo si no tengo la habilidad, en este caso espiritual? Y tampoco te va a dar el don si no te da el llamado, porque no tiene sentido que te dé algo si para qué. Bueno. Ahora, esas dos cosas tú las sumas y generas el propósito. Buenísimo. Y cuando alguien tiene propósito, ya está. Claro. Esa persona tiene que conectarse a una visión. Exacto, que hablamos en el podcast anterior. Sí. Pero eso te da muchas cosas. Cuando una persona tiene propósito, sabe qué amistades son las que le suman y las que no. Sabe con quién se tiene que relacionar, sabe dónde tiene que estar, sabe con quién tiene que estar, sabe por qué tiene que estar ahí. Sí. Porque todo tiene que ver con el propósito de su vida. Sí. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías dice, más fuerte fuiste que yo, me venciste porque era como un fuego que ardía adentro de mis huesos. Factor X. Claro. Adentro de mis huesos. Y yo traté de resistirme y no pude. O sea, Jeremías dice, ¿cuántas veces no quise hablar más de ti? Claro. Y lo dije, no voy a hablar más de ti, no voy a hablar más en tu nombre, pero no pude porque había algo que estaba dentro de mis huesos. Entonces, el factor X es eso. El tuétano, la médula, el ADN. O sea, imagínate que en tu código genético ya viene especificado para qué naciste. Es tu naturaleza. Bueno. Y esto es para todos. Todos los seres humanos nacemos con un código genético y en el código, si pudiésemos nosotros abrir nuestro ADN, abrir nuestro árbol, ¿no? de genes, en algún momento el hombre lo va a descubrir, ha descubierto tantas cosas del genoma humano, en algún momento se va a abrir. Y fíjate que los científicos hoy día ya pueden decir que genéticamente tú estás inclinado a tener ojos de color de piel, claro, el tamaño, claro, la contextura. Y ahí es donde se meten y quieren intentar, por ejemplo, ¿quieres el hijo de ojos con color azul? Claro, le movemos genéticamente esto, qué sé yo. Bueno, sí, pero en ese código que ellos todavía no pueden descifrarlo, porque hay cosas impresionantes, ¿no? Dentro de todos esos códigos, ahí dentro hay información. Y Jeremías lo dice así. Antes que me formase, te conocí, antes que naciera, tú ya me habías dado como profeta a las naciones. Antes que eso pasara, Jeremías, yo ya tenía planes contigo. Antes que te formase, en el vientre, ya te conocía. Y antes que naciera, ya tenías propósito. Y te di como profeta a las naciones. Por eso que cuando Jeremías nace, con ese factor X, inevitablemente escuchar a Dios estaba en su naturaleza. Él era profeta desde el nacimiento. Qué bueno. Lo asocio un poco al tercer episodio que hablamos de la honra, de honrar el llamado, ¿verdad? Es como, y entiendo también que hay personas que a veces lo descubren, me he encontrado con personas así y rehuyen a esto porque saben también que eso conlleva, o sea, lo que usted decía, don más llamado igual propósito, conlleva también un cierto sacrificio, conlleva también pagar un precio, ¿verdad? Pero Jesús lo dice así: toma tu cruz. La cruz significa el sacrificio, ¿no? El precio. Toma tu cruz cada día. Sí. Cada día debemos entender que el factor X, factor cruz, el factor cruz nos obliga a nosotros a tomar decisiones que muchas veces no queremos. Pero el factor nos obliga. Bueno. Es tan fuerte que hay una frase que dice que el que nace chicharra muere cantando. Pero es tan real, porque si tú fuiste llamado a ser pastor y no quieres pastorear una iglesia, morirás siendo infeliz. No está cumpliendo el propósito de su vida. Hay personas que nacieron con un propósito. No quiero decir que todo el mundo va a ser pastor. Sí, sí. No. Hay gente que no necesariamente tiene que ser pastor, no necesariamente debe ser evangelista, pero hay muchas otras cosas y funciones en el planeta que Dios les dio para honrar su vida. Todo propósito debe honrar a Dios. Ahora, hay científicos increíbles que han descubierto cosas impresionantes y tú dices, ¿cómo lo descubrieron? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? Porque ellos se enfocaron en su potencial, en el factor que poseían. Me gusta lo que menciona Pablo sobre esto en 1 Corintios 14:12. Dice, por eso ustedes que desean
dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Entonces no solamente va en descubrir lo que mi propósito o don más llamado igual propósito, no va solo en descubrirlo, sino que eso tiene un objetivo. El fin es que haya edificación para la iglesia. Exacto. Es que es inevitable, si alguien tiene propósito, es inevitable para esa persona que lo va a poner a disposición de la iglesia. Cuando tú ves a alguien que no pone a disposición de la iglesia su don, su talento, su llamado, esa persona está perdida. En realidad no ha escuchado a Dios. O a veces el talento los termina matando. Exacto. O sea, tenemos un caso muy puntual. Había un chico en Estados Unidos que cantaba en una iglesia bautista y era parte del coro de la iglesia bautista, y un día alguien lo descubrió y terminó siendo Elvis Presley. Partió en una iglesia. Cantaba sus canciones de la iglesia, en la iglesia. Y alguien lo descubre y lo saca de la iglesia. Y todos dicen Elvis Presley. Wow, el máximo exponente del rock and roll. Termina drogadicto, completamente perdido. ¿Y qué es lo que provoca que alguien tan exitoso, que alguien que tiene tanto dinero y tanta fama, termine muriendo de una sobredosis? ¿Qué hace que una persona tan exitosa como la Whitney Houston termine en las drogas, muriendo de una sobredosis? Cuando cantaba en la iglesia, es porque tomaron el don y el llamado y hicieron oído sordo a lo que tenían de parte del Señor y perdieron su propósito y no fueron felices. Mira a alguien infeliz en la vida. En la vida, en lo que sea. Mira a alguien que esté siendo infeliz y te vas a encontrar con alguien que no tiene propósito. Sí. O sea, he escuchado mucho últimamente, pastor, por ejemplo, artistas famosos, para que voy a dar nombre, pero la mayoría que ya son famosos, estamos hablando de cosas a nivel internacional, que se sienten vacíos. Vacíos. Tienen todo lo que quieren, tienen millones de millones, tienen mansiones, los mejores vehículos, y etcétera. No estoy despotricando contra eso, pero ellos mismos han dicho en innumerables ocasiones que se sienten vacíos. O sea, están cumpliendo con su talento, ¿verdad? Lo están exponiendo, la gente lo usa, lo recibe, ¿verdad? Pero dejaron el llamado fuera. Y terminan, como te dice, siendo infelices, no tienen un propósito. Yo escuchaba hace una semana atrás el testimonio de Juan Luis Guerra, creo que todos lo conocen, el de los 440. A ver si me voy a buscar alguna musiquita ahí de Juan Luis Guerra. La avispa. La avispa, ese más evangélico. O en el cielo no hay hospital. Eso también. Oye, él cuenta su testimonio, cómo vacío que se sentía hasta que conoce a Jesús y su ministerio cambia, su vida cambia. Él no dejó de cantar, no dejó de componer salsa, no dejó esas cosas y sigue siendo tan famoso como antes. Y creo que un poco más, muy famoso, porque ahora le da sentido a sus canciones y sus canciones honran a Dios. Sácate una bachata. ¿Ya? DJ Broccoli. Ahí está. Hay que hablar encima para que no tengamos problemas. Sí, para que no nos quiten el copyright. Oye, pero ahí tenía un caso. Sí. O sea, una persona que tiene un propósito. Claro. Ahí está el caso contrario de lo que estamos hablando. O sea, exacto. Alguien que viene de afuera y dice, oye, yo encontré a Jesús, encontré el llamado para mi vida, le dio propósito y sentido a todo lo que hago, cantando y alegrando el corazón de tanta gente, pero mi corazón es destruido por completo. Y ahora me doy cuenta de que yo ahora me siento pleno, feliz, completo, porque en realidad mis canciones honran a Dios. Wow. Y así hay varios exponentes de la música. Y así como ellos, hay otras personas más que en el camino van descubriendo estas cosas que estamos hablando, que el factor X tiene una razón. ¿Por qué Claudio Rojas es como es? ¿Por qué no se puede parecer a su papá? ¿Por qué no se puede parecer a su hermano? ¿Por qué no se puede parecer a alguien más? ¿Por qué tiene que ser así? Y a veces uno se confunde en esto. Y fíjate que los chicos, los adolescentes tienden como a replicar modelos y a querer imitar un modelo, un ejemplo a seguir, porque en el fondo nadie les dice la realidad. Y la verdad es que ellos son únicos. Y hay que amar esa unicidad, esa cosa tan hermosa que nosotros los seres humanos poseemos, que está aquí en nuestras huellas digitales. Que es entregada de parte de Dios. Esto es un regalo de Dios. Todos somos distintos. Claro.
Buenísimo. Todos somos hermosos desde la perspectiva de Dios. Y creado a imagen de Dios. O sea, esto es algo que Él nos está transmitiendo de su propia esencia. De la naturaleza de Dios está en nosotros. Buenísimo, buenísimo. Wow, genial. Está bueno eso. Sí. Yo tenía una frasecita acá para desglosar, como ir cerrando igual. Servimos a Dios edificando a la iglesia desde nuestra autenticidad. De lo que estamos hablando ahora recién, ¿cierto? Es decir, cada uno que tiene su don, más su llamado, que eso da igual su propósito, nos hace únicos y asimismo también nos hace parte de este cuerpo que es la iglesia, y cada uno es un miembro que cumple una función. Entonces mi función no es la misma suya, y así con cada uno, ¿verdad?, que sirve de alguna forma en el reino de Dios, entregamos nuestro tiempo en amor por lo que Cristo hizo por nosotros, y eso lo hace irrepetible al final. Tal cual. Es único ese ADN que cargamos cada uno de parte de Dios. Fíjate que en nuestra iglesia tenemos un equipo que se llama Dream Team. Sí. El equipo del sueño, Dream Team. Y Dream Team, todo lo que hace es encontrar el factor X de la gente. Genial. Llega alguien a nuestra iglesia y decimos, ¿qué te gustaría hacer o qué te gusta hacer? No le preguntamos si encaja aquí o encaja allá. No. ¿Qué te gusta hacer? No, a mí me gustaría hacer esto. Ven, vamos y te vamos a acompañar y vamos a ver si esto es lo tuyo. No es lo mío. Ven, tranquilo, no te preocupes. Vamos a lo otro. Probemos acá. Y creo que es un tip. ¿Cómo puedo yo descubrir cuál es mi don, llamado o propósito? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, Sí, ¿cierto? probando. Probando. Prueba. Oye, Intenta en diferentes lugares. Yo soy músico, yo tocaba guitarra. Yo, opciones. al principio de la iglesia, yo tocaba la guitarra, cantaba. Canto horrible, esa es la realidad. Canto horrible. Por eso es pastor y no músico. Exacto. Pero toco mi guitarra, toco el bajo, qué sé yo, participaba. Y me gustaba. Sí. Pero finalmente, hace un par de años ya me di cuenta que no es lo mío. Mira. Y que hay otra gente que tiene ese don, que es su factor. Ese talento es algo que los hace mejores, o mejores que yo. Y hay que respetar y honrar esa habilidad, ese don que las personas tienen. Qué bueno. Lo mío es hablar, lo mío es comunicar. Esto es lo que más me gusta hacer, lo que me apasiona, es poder compartir el mensaje del Señor, lo más simple. Si alguien me pregunta cuál es mi don, es simplificar el mensaje de Jesús para que todos lo entiendan. Genial. Simple. Genial. Muy bueno eso. Y alguno se sentirá tal vez que lo que está haciendo hoy dentro de una comunidad de fe, ¿verdad?, una iglesia, como le decimos normalmente, sentirá tal vez que no es quizá la labor más importante, o que no está haciendo no es el predicador, o no es, ¿verdad?, el que dirige la alabanza, sí, o la música. Y tengo un versículo acá también de 1 Corintios 12 que Pablo habla extensamente de esto, así que les recomiendo leer completo el capítulo 12. Dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Wow. Me encantó ese versículo de Pablo. Está bueno. Está en la versión Nueva Traducción Viviente, así que obviamente es más coloquial. Sí. Y me gusta pensarlo de esa forma. Algunos tal vez se verán a veces a sí mismos la labor que realizan y dicen, en realidad esto tal vez no es tan pomposo, ¿no? Claro, No tiene tantas luces. O es tras bambalina, o es un backstage, ¿verdad?, detrás del escenario, y la gente no lo ve o no lo reconoce, pero en realidad Dios te está diciendo, tu labor es muy necesaria. Ahora, lo hermoso de esto es que los años de experiencia que uno va adquiriendo con el tiempo te enseñan de que cuando alguien sabe su propósito, se siente satisfecho. Qué buena. Sí. ¿Entiendes? No, mi función es fabricar tazas. Esta es mi función. Mi propósito es hacer las tazas. Y son las tazas más lindas. Y la satisfacción que esa persona posee solamente porque hizo una taza es tan grande porque está pleno. Y eso es lo hermoso del factor X. En nuestra iglesia, por lo menos, es que queremos que todo el mundo se sienta con ese propósito al clímax. Es decir, que logren transformarse en la mejor versión de ellos. Qué bueno. Y la mejor versión de ti está en cuando tú crees en ti, sí, cuando aplicas el llamado, el don, y cuando encuentras tu propósito para la vida. Qué bueno. Qué bueno. Yo cerraría ahí. ¿Sí? Está muy bueno, Pastor. Muy bueno. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Sí. Para ir cerrando. Si tú toda la vida estás tratando de perseguir a alguien para ser como él, te vas a perder en el camino. Inevitablemente vas a encontrar
que van a haber baches que tú no puedas saltar porque están diseñados para que él los salte. Hay cosas que ellos van a vivir que están diseñados para que ellos lo vivan y que en ti no van a pasar. Sí, Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Oye, estamos como nerviosos. Estoy nervioso. Esto lo van a cerrar ya. Ojalá nos van no a nos cerrar corten. el podcast. Justo mandamos una buena frase y lo cortan. Claro, y esto siempre hace lo mismo. Como no sabemos cómo va a terminar, porque ese es el trato, ellos no hacen toda la producción, pero nos dicen cómo va a terminar el podcast. Me pone nervioso esto va a estar, Sí, pero oye, secreto, clave, importante para tu vida. Descubre tu llamado, descubre tus dones y vas a encontrar tu propósito para tu vida. Cree en ti, en el factor X, en lo único que tú tienes que te hace distinto al resto y en el cual vas a ser exitoso en la vida. Yo quiero aprovechar de invitar a la gente que nos ve, tal vez si tú no perteneces a alguna iglesia y nos has visto y te interesa todo esto que hablamos, todo esto es parte de nuestra iglesia local, y te interesa, por favor, contáctate con nosotros, puedes escribirnos y estamos abiertos a juntarnos, tomar un cafecito y conversar felices, ¿cierto, pastor? Sí, y puedes encontrar una iglesia nuestra en cualquier lugar del mundo. Siempre va a haber algo por ahí que tú puedas conectar con nosotros. Y lo hermoso de esto es que este es nuestro factor X. O sea, un día nos sentamos y dijimos, oye, seamos nosotros, y si a alguien le gusta como somos, nos van a seguir, y si a alguien no, nos va a escuchar, pero lo que mostramos somos lo que somos. No hay nada aquí que queramos ocultar o que mostrarle algo diferente. El ensayo. Bueno, viene el ensayo del equipo, así que bueno. Pero cantamos nosotros, pastor. ¿Ah? Cantamos nosotros. No. Oye, me encantó. Ahí sí que nos cortan todo. Cuán bueno es el Señor. Ya, chicos, nos estamos viendo. Será hasta la próxima. Cuídense y nos vemos en un próximo podcast.